Gusto, Rafael. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles y todos y todas quienes nos acompañan precisamente para que hoy podamos nosotros revisar lo que ha sido un análisis muy interesante, muy importante que están desarrollando algunos académicos, articulistas en el Ecuador. Así es que nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este evento donde además se presentará públicamente el ebook Batalla Digital, Elecciones Ecuador 2023. Como introducción, debemos decir que estamos a solo 6 días de que se desarrollen los comicios generales en el Ecuador, a menos de una semana de que conozcamos el nuevo presidente o presidenta. En ese contexto, la esfera digital ha tenido un peso particular en el devenir electoral. Este ebook, precisamente, da cuenta de cómo llegamos a este momento. Narra los aciertos, desaciertos y sorpresas que marcaron la primera vuelta electoral desde el particular punto de vista de 8 reconocidos profesionales, académicos, articulistas, a quienes damos la bienvenida. Ya se encuentran en la sala Andrea Yepes, Alondra Enríquez, Andrés Jaramillo, Alfredo Velasco, Carolina Ávila, Cristian Albuja, Héctor Galarza y Juan Carlos Morales. Ellos, desde una particular mirada, analizan lo que ocurrió digitalmente con las candidaturas que lograron una mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Las de Luisa González, Daniel Loboa, Fernando Villavicencio, Cristian Zurita y Jan Topic. Los saludamos y están en la sala. Sin embargo, también se han incluido dos capítulos. Uno relacionado con los fake news que han tenido un peso importante en estas elecciones y también uno relacionado con las encuestas, su pertinencia y evolución en el contexto de una sociedad que cambia de manera constante. Gracias a quienes se conectan a esta hora y están pendientes de esta presentación oficial, particularmente a los medios de comunicación y periodistas que nos acompañan. Pueden participar con los comentarios a través del chat de esta sala y también en sus redes sociales con el hashtag Batalla Digital SC. Batalla Digital SC. Recuerden que al finalizar este evento se colocará un enlace respectivo para que ustedes puedan recibir minutos después en su WhatsApp o en su correo electrónico la descarga respectiva y el contenido de este documento que está para su consideración. Vamos a pedirle inmediatamente a Juan Carlos Morales, CEO de la firma Golden, por favor active su micrófono para que podamos escuchar. Él nos contará sobre por qué estas elecciones han sido inéditas y sobre todo el valor de la escucha social. Adelante, Juan Carlos, lo escuchamos. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Rafael. Buenas noches a todos. Muy agradecido con Andrés Jaramillo por la invitación también. Muy contento de formar parte de este equipo que nos apasiona a todos el análisis de datos de las redes sociales. Bueno, en primera instancia voy a hacer un poquito de algo de historia, ¿no? De lo que vivimos de impacto en las redes sociales. Ustedes recordarán cuando Javier Herbas tuvo un impacto importante desde un punto de que nadie le conocía a tener un gran impacto en los jóvenes de las redes sociales y principalmente en TikTok, lo que justamente toda esa campaña llevó a valorar de a poco cada vez más las redes sociales. Eso fue obviamente en primera vuelta. En segunda vuelta, pese a que hoy en día el presidente Guillermo Lasso en ese momento decía que para él, de cierta manera, las redes sociales no tenían un impacto, no sé si para él o de pronto su entorno asesor. Sin embargo, en segunda vuelta, ustedes recordarán los zapatos rojos que generó un gran impacto en TikTok y muchos de sus seguidores incluso se ponían zapatos rojos. Sin embargo, ese gran impacto hizo en los primeros días de su presidencia informar o indicar a toda la audiencia de que iba a gobernar o iba a comunicar todas las acciones al parecer algo similar a Nayib Bukele. Sin embargo, ahí comenzó a generar digamos, ciertas malas comunicaciones en función de que no pudo identificar la mejor manera de llegar por medio de las diferentes redes sociales a cada una de sus audiencias. Sabemos claramente de que cada red social escucha a cada uno de sus actores de la manera como ellos quieren escuchar, no como somos, sino como ellos esperan recibir un mensaje en función de cada una de las redes sociales.
Entonces, es por ello de que voy a hacer un pequeño paréntesis de la importancia de analizar correctamente una esfera digital. La esfera digital, para muchos de nosotros, los que estamos en el día a día en el análisis de las redes sociales, es conocer claramente quién nos escucha y cómo nos debe escuchar. Las redes sociales hoy en día salen, cada vez tenemos más redes sociales de Latinoamérica, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, bueno, y cada uno de ellos debemos saber llegar de la manera correcta. Es por eso que el entender las esferas digitales, tanto en entornos políticos como en entornos privados, ahora ya no es opcional, sino es algo prioritario justamente en el camino de las acciones y de las estrategias que se vive en el día a día. Por ello, regreso nuevamente un poco a la historia. A partir de la muerte cruzada, como todos sabemos, se generó este, este nuevo proceso de elecciones en el cual han sido los más rápidos de la historia. Como ustedes saben, los candidatos han tenido que correr, obviamente, acercarse cada vez más a las redes sociales, incluso muchos entender de cierta manera si es bueno o es malo o qué tipo de contenido deben generar las redes sociales. Se ha notado que muchos de los candidatos han sacado una gran creatividad en cada una de las redes sociales. Sin embargo, el entender las redes sociales ha sido uno de los retos que muchos de ellos no han logrado superar. Sin embargo, nos deja muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, muchos aprendizajes en el cual cada uno de los candidatos tiene que enfrentar hoy en día. Bueno, y en esta segunda vuelta, eh, hemos escuchado ya diferentes mensajes que ha emitido cada uno de los candidatos. Y es importante recalcar aquí un punto, es que se han dado una gran cantidad de ataques que incluso los mismos asesores no han sabido cómo enfrentarlo, lo cual ha permitido o les ha tocado en realidad tomar acciones inmediatas, saber cómo frentear, desde dónde vienen, cómo vienen, lo cual ha permitido justamente en esta batalla digital, como se ha establecido en el hashtag, eh, que los estrategas incorporen más análisis de datos, que incorporen analistas que permitan justamente guiar a los estrategas políticos a tomar las decisiones correctas, a avanzar. En esta semana se han dado varias acciones en el territorio obviamente en territorio, sin embargo, donde primero nos llegues en las redes sociales. Pero lo importante es identificar si ese contenido en las redes sociales es real o es fake. Realmente es un reto para nosotros, quienes vivimos o estamos enfrente de las redes sociales, saber si es que es lo correcto, si es que es lo real o simplemente es una fake que viene desde el partido opositor hacia donde buscamos nosotros llegar con el voto. Bueno, para un poco para finalizar, las redes sociales se volvieron hoy en día espacios de debate público, aunque para unas personas lo creen así, para otras definitivamente no, las redes sociales no son nada importantes, sin embargo, creía que en el corto tiempo esas personas se van a dar cuenta de que las redes sociales para entornos políticos y públicos y obviamente privados ya no es una opción, sino es algo prioritario para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Eso es de mi parte, Rafael, y a todos les agradezco por permitirme entregar estos minutos de introducción del ebook. Buenas noches. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta importante introducción en relación a la esfera digital, que es parte del análisis que estamos desarrollando esta noche. Ahora es el turno de Andrea Yepes. Ella escribió el capítulo Blackjack, haciendo alusión a ese juego de naipes, un juego de oportunidad o de estrategia, dice ella en el texto. Habla, entre comillas, en su introducción, de un millonario y joven economista con antecedentes militares. Pero los detalles los tiene Andrea ahora. Andrea, es un gusto recibirle. Tenga usted muy buenas noches. Empezamos con usted. Muchísimas gracias. La escuchamos. Buenas noches, amigos. Qué gusto poder saludarles y qué gusto estar en compañía de personas a las que admiro y respeto mucho, algunos amigos de varios años ya, con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir la creación de esto, que es un esfuerzo para tratar de entender un poco una primera vuelta y unos resultados de primera vuelta que nos dejaron a muchos, algunos más asombrados que otros, pero probablemente, y quiero ser muy clara en esto, no sé si existió una sola persona en el país a quien no le haya sorprendido el resultado de la primera vuelta.
Y creo no equivocarme al incluir, de hecho, en este grupo hasta a los candidatos beneficiados de toda la sorpresa. Entonces, hemos hecho un esfuerzo, todos los que estamos aquí, por intentar entender desde varias perspectivas qué fue lo que pasó, no tanto para provocar la revancha que he sentido un poco que esta es la tónica en la que algunos candidatos reciben este trabajo, como tratando de buscar y señalar culpables, sino muchos de nosotros desde nuestro modesto conocimiento, tratando de generar un precedente para que ojalá pase mejor o no vuelva a pasar. Muchos de los errores que se han cometido y muchas de las buenas prácticas que hemos visto también, ojalá puedan repetirse y los errores ojalá puedan evitarse. Entonces, muy contenta por ese esfuerzo. Ahora, específicamente sobre el artículo que me corresponde a mí. Yo hablé sobre el desarrollo de la campaña de Jan Topic. Para mí, y lo dije en X hace unos días, la campaña de Jan Topic tiene un valor particular porque es un candidato que de alguna forma ayudó a desmontar un mito contra el que yo he trabajado con mucha fuerza algunos años de mi vida sobre la superficialidad, supuesta superficialidad del voto joven. Entonces, por mucho tiempo se ha creído y desde muchos sectores de la política ecuatoriana se ha tratado de reafirmar este mito de que los jóvenes son extremadamente superficiales en la toma de sus decisiones políticas y que la única forma de poder conectar con ellos o el único arquetipo político que sirve para conectar con ellos es normalmente o el rebelde o el bufón o el hombre de todos los días. Y de alguna forma, Dan Topic en su comunicación digital intenta de todas las formas no traicionar su personalidad, que es la de un hombre afable, pero un hombre muy serio, y no caer en la tentación de la superficialidad para conseguir ese electorado. Y al final lo rentabiliza y logra un muy buen resultado. Y esto ayuda muchísimo a desmontar justamente el mito de que las generaciones más jóvenes están buscando siempre un payaso de quien reírse en TikTok para votar por él. Y creo que es uno de los grandes legados que le deja esta campaña al país. Sin embargo, también en el análisis, y les invito, mi intervención en este día es fundamentalmente para invitarles a leer los artículos que son, al menos específicamente el de Jan, es un artículo muy ligero, fácil de entender para cualquiera, donde hay otro tema que se va a abordar y que es, desde mi perspectiva, muy interesante. La primera es desmontar también el asunto de que solo se puede aprender de los dos que pasan a segunda vuelta. Esta primera vuelta, al estar dentro de un contexto de una elección anticipada, de una elección inesperada, hizo que los equipos de campaña tuvieran que estar más creativos que nunca y que los candidatos tuvieran que sacar todo el arsenal que tenían en personalidad, su estructura, mostrar todos sus atributos posibles para poder capitalizar el votante o la intención de voto en esta elección. Entonces, es muy rico desde la perspectiva em, de aprendizaje, lo que se puede abstraer si es que se hace un análisis individualizado de las campañas. Adicionalmente, tuvimos perfiles muy distintos unos de otros, estructuras muy distintas unas de otras, estrategias muy distintas unas de otras, y esta es la forma en la que yo inicio el artículo, porque creo sinceramente que si nos restringimos únicamente a aprender de las dos candidaturas que han pasado al balotaje, estaríamos quitándonos a nosotros mismos la oportunidad de aprender grandes lecciones, como algunas que sucedieron en la campaña de Jan Topic. Y en específico, el artículo aborda el análisis de cómo la puesta en escena de la comunicación, a veces exagerada, no necesariamente es rentable en términos de rentabilidad política, es decir, de conseguir votos. Y en realidad, herramientas como Social Scan y Social Alert son extremadamente importantes en el momento de desprendernos de lo que más nos cuesta a los estrategas y a los candidatos, que es nuestro ego.
y decimos, qué linda esta pieza que yo monté porque tenía 50 motos, 60 banderas, 5 drones y el candidato salió guapísimo y eso es lo que toda la gente quería ver, pero somos nosotros, es nuestro ego, no son los datos. Y lamentablemente, la medición tradicional, las encuestas tradicionales que tenemos, nos ayudan a ver un panorama bastante grande. Todo el mundo habla de las encuestas como este lugar común de la foto del momento, pero esa foto del momento es una foto panorámica, veámoslo así. Social Alert y Social Scan, entre otras herramientas de escucha social, son como hacerle un zoom a la foto panorámica y poder fijarse específicamente en la raíz de un árbol para saber si está enfermo o no está enfermo. A veces la idea que uno podría tener, digamos, en la foto panorámica se ve un bosque completamente verde, pero si hacemos zoom, resulta que los tallos de varios árboles están enfermos. El haber identificado eso con tiempo es extremadamente valioso, más en una elección, y esto queda demostrado, en una elección de tan cortas semanas y meses para poder reaccionar, en una elección donde no tenías un año para corregir el error. Entonces, esto se demuestra en el desarrollo del artículo con un ejemplo específico que es la puesta en escena de los videos que domingo a domingo esperamos de Jan Topic sobre sus intervenciones en territorio. La intervención en la frontera, la intervención en los espacios de salud pública y específicamente vamos a analizar en el artículo la intervención del inhibidor de señal fuera de la cárcel. Porque a ojos de su equipo de campaña y a ojos de él mismo, esta fue maravilloso, grandioso, porque pusieron en el radar y en la conversación nacional un asunto que lo dijo el candidato en su tiempo. Miren que era tan fácil de llegar a poner un radar y estás haciendo algo tangible por el control de las cárceles. Lo que sucedió es que, aunque el tema es importante y se pudo llevar de cierta forma a la conversación pública, no fue esta puesta en escena muy montada de la campaña de expectativa, el video de lanzamiento de la colocación del inhibidor, lo que realmente capturó la atención de la gente. Fue un pequeño edit 2 días después del candidato en una entrevista formato podcast siendo él mismo lo que conectó con la gente. No tuvo que bailar para que la gente hablara del inhibidor. Tuvo solamente que decirlo él en su lenguaje y con su rostro. Entonces, esto nos ayuda a entender también que sin las herramientas adecuadas, a veces es muy fácil dejarse llevar por mi percepción de yo creo que. Yo creo que lo más importante fue esto. Yo creo que, y mucha gente me ha dicho, porque mucha gente me ha dicho, queridos amigos, a veces se restringe a mucha gente del círculo de enfermos de la política que me rodea. Porque es raro que un consultor, un estratega o un candidato salga realmente a empaparse del comentario de la persona apolítica, porque no está en su círculo. Sus amigos son políticos, sus colegas son políticos, sus clientes son políticos, hasta su familia normalmente es política. Entonces, me dijo la gente que este video pegó muy bien, me dijo la gente que este es el tema del que tenemos que hablar. Esos sesgos son los que pueden ser identificados y prevenidos cuando se tiene datos, se tiene investigación, pero esos datos y esa investigación, aunque la investigación muy amplia, que son las encuestas y mediciones tradicionales a las que estamos acostumbrados, son extremadamente importantes, en un entorno de la sociedad teledirigida de Sartori, de la que yo hablo siempre, es imposible no acompañar eso con una escucha digital que nos ayude a entender lo que están pensando, ese zoom a la fotografía panorámica. Así que no quiero spoilearles más del artículo y les invito a que puedan, cuando ya lo tengan descargado, puedan leerlo. Yo estoy también expectante de poder leer los artículos de otros de los colaboradores que están en el libro y ojalá esto pueda sentar un precedente para que la comunicación política digital sea más política y menos marquetera, menos de sesgo y más de respuesta a las necesidades y a las expectativas de los consumidores, menos lo que yo creo, lo que me dijeron, lo que a mí me gusta, lo que podría ser y un poco más lo que necesita la política y el ecosistema político del Ecuador para seguir creciendo y seguir desarrollando
actividad que debería ser cada día más madura y en favor de la gente. Así que eso, queridos amigos, espero que disfruten el artículo y muy pendiente de sus comentarios también. Andrea, muchísimas gracias por la intervención y por ese abreboca, ¿no? Del artículo relacionado con Jan Topic, un poco contándonos aquello de no solamente se aprende de las dos candidaturas que pasan al final del balotaje, sino de aquellos que se quedan en la primera vuelta, pero que tienen elementos importantes para el análisis. Andrea, muchísimas gracias por su intervención. Nosotros seguimos. Recuerden que en breves momentos vamos a poner en el chat el link para que ustedes puedan poner la información que ahí se solicita y luego a través de WhatsApp o a través de su correo electrónico puedan recibir de manera gratuita este documento, este importante análisis que se ha desarrollado en los últimos días y que lo ponemos a su consideración. Esto es una cosa importante también que hay que mencionar. Se ha dicho a la interna de esta sala que este es un documento que debe seguirse alimentando y precisamente les invitamos a hacerlo. Enseguida vamos con la intervención de Alondra Enríquez. Ella escribió el capítulo Luisa González, una carrera presidencial en medio de un camino de baches. Uno de los elementos que más se destaca es la condición de desigualdad en la que tuvo que lidiar la candidata por la violencia de género y el machismo político, que también han marcado esta elección. Alondra, bienvenida. Muchísimas gracias. Le escuchamos. Rafael, qué gusto saludarle y saludar a todos los amigos realmente que han podido hacer este esfuerzo de trabajar en tan corto tiempo un análisis basado en datos, ¿no? Yo creo que la gran lección de la primera y de esta segunda vuelta que está a pocos días de concluir es que la necesidad del dato genera realmente una conmoción en el relato. En mi caso muy particular, hicimos una valoración con Social Scan y Social Alert a largo plazo, midiendo el impacto de la primera vuelta, concretamente desde el 27 de mayo, que ya empezaron a ahondarse cierto tipo de publicaciones respecto a quién iba a ser el candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, y posterior a eso, hasta el 20 de agosto, cuáles fueron los matices que acompañaron a la campaña de concretamente la Revolución Ciudadana, y cuáles fueron los momentos en los que Luisa González logra posicionarse desde su rol como una candidata mujer, como una candidata con una historia no tradicional, que además tenía ciertos parámetros que iban en contra de estereotipos conservadores y que sin embargo no se le dieron fuerza hasta la segunda vuelta. Ya vimos una Luisa que se expuso y de alguna forma se mostró mucho más real, puso en evidencia y ya no ocultó sus tatuajes, puso en evidencia y ya no ocultó tampoco su historia de ser madre a los 16 años, y eso era algo que muy poco se conocía durante la primera vuelta. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Es precisamente hacer una primera valoración de cuál fue la expectativa que generó la Revolución Ciudadana con quién iba a ser el candidato presidencial. Una de las grandes estrategias fue precisamente no dar ese nombre en medio de la conmoción que la gente venía del 17 de mayo, Muerte Cruzada, después tener cierto tipo de inconformidades con el gobierno. Los primeros candidatos que salieron a la luz pública fueron Fernando Villavicencio y obviamente Jan Topic, y Luisa fue la sorpresa, además, que dentro del mismo correísmo trajo conversaciones confrontativas respecto a si era el momento o no el momento adecuado para tener una candidata mujer. Esa fue una de las primeras discusiones del 27 de mayo al 8 de junio. Dentro de esa primera conversación, que además es un poco irracional en medio de lo que hoy vivimos como sociedades modernas, contemporáneas, hiperconectadas, sociedades de información, sin embargo, a la interna hubo esa discusión y que también estuvo permeando en la sociedad y al menos en la conversación digital. Durante este rango de tiempo, apenas el nombre de Luisa González había generado 1,169 interacciones. Es decir, Luisa González, pues en la palestra pública de la conversación digital, no tenía una representación. No era lo mismo hablar de Marcela Guiniaga, Paola Pavón, Gisela Garzón, incluso, entre otros cuadros fuertes del correísmo que se han venido forjando desde figuras, obviamente, femeninas, ¿no? Posterior a eso viene un segundo momento
en el que ya se hace la exposición de la candidata el 10 de junio concretamente. Y ahí viene un momento importante que sí se debe discutir. ¿Hasta qué punto el tema de una organización política respalda la imagen de un candidato? Para el caso de Luisa González, de pasar de 1.169 interacciones del 10 de junio concretamente hacia más o menos el 25 de junio, Luisa alcanza un promedio importantísimo de activación en redes sociales. Genera 70.000 publicaciones y 714.000 interacciones. Lo que marca en el nombre de Luisa González y en su gran exposición no solo es lo que su militancia empezó a hacer en un ejercicio de posicionar en las redes a la candidata, generar posteos, generar tendencias, generar una conversación tanto orgánica como también impulsada por ciertas estructuras de apoyo, pero además la presencia significativa de medios de comunicación internacionales. Teníamos a medios como CNN, Telesur, Infobae, Página 12, de distintos países que recogían la noticia de la primera candidata que tenía posibilidades de llegar a la presidencia por pertenecer a uno de los partidos más importantes del país, que es precisamente la Revolución Ciudadana. En ese primer momento, Luisa logra de alguna forma posicionarse a partir además de una crítica al gobierno, de una crítica a la dinámica estatal y al olvido en la política pública, que le permitió consolidarse hasta esa fecha concretamente. Posterior a eso vienen procesos muy complejos y donde la importancia de medir minuto a minuto las crisis y sobre todo este tipo de fenómenos de perjuicio de reputación se vuelve indispensable. Luisa tiene dos momentos que marcan también un enfrentamiento entre lo digital y también la conversación ya en territorio. El primer momento crítico es a partir de las declaraciones de su binomio Andrés Arauz, el 23 de julio tras la muerte del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Se hace viral un video de apenas 15 o 20 segundos donde el candidato alude que va a sentarse en la mesa a negociar con los 10 más buscados. Eso genera un impacto muy fuerte dentro del posicionamiento que se iba consolidando en la figura de Luisa González. Además, una de las grandes estrategias que se intentaron posicionar era el desvirtuar a la candidata posterior al primer debate, bajo su escasa participación y su repetitivo mensaje de ya lo hicimos, lo volveremos a hacer, ya lo hicimos, lo volveremos a hacer, que tampoco pudo tener una contención en la conversación digital y le generó un perjuicio que además también tenía ciertos momentos de implosiones, y el más trascendental es a partir del 9 de agosto con el magnicidio de Fernando Villavicencio y este momento crítico para la Revolución Ciudadana, para el presidente Rafael Correa y por ende también en perjuicio de la candidata Luisa González. Dentro del artículo particularmente lo que ustedes van a encontrar es justo una valoración por números de cuál fue el impacto dentro de las redes sociales de estos momentos que pudieron generar cierto desequilibrio en el posicionamiento de la candidata, pero además algunas observancias a cómo la Revolución Ciudadana respondió a estos momentos que eran críticos y que necesitaban de una coerción y un mensaje muy claro, no solo para la militancia, sino para la exposición pública y cómo ellos reaccionaron, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta y la contrarrespuesta, tanto del correísmo como de sus oponentes en esta primera vuelta? Invitarles más vale igual a que en este ejercicio puedan encontrar cierto tipo de información de valor para poder discutir más allá de lo que justamente Andrea decía en un inicio, ¿no? Sin ninguna carga de estigmatización que pudiera ahondar en el discurso de la polarización de correísmo, anticorreísmo, porque hubieron factores que van mucho más allá de esta narrativa y que además la ciudadanía la recogió en redes sociales a partir de una crítica muy constructiva a las debilidades comunicacionales, a las debilidades también del arquetipo y el estereotipo que se montó con la candidata en la primera vuelta. Y eso es más o menos lo que ustedes encontrarán dentro de este camino vertiginoso que ha tenido Luisa González de enfrentarse no solo a una respuesta agresiva por su condición de género, sino también de ser responsable de dar la cara de los cuestionamientos que ha enfrentado su partido en medio de una campaña atípica, inmediata y con un electorado extremadamente exigente y en el que todavía hoy por hoy no encuentra respuesta a su principal preocupación, que es la inseguridad, el desempleo, la educación, y que será una exigencia que de seguro
iremos evaluando ya con el resultado del 15 de octubre. Alondra, muchísimas gracias. Sin duda, un aporte significativo, importante, para entender lo que ocurrió con la candidata en esta primera vuelta. Queremos insistirles a quienes nos siguen a esta hora en esta señal, ustedes en el chat pueden encontrar el formulario donde ustedes deben ingresar haciendo clic, dejar su información ahí para que puedan recibir el ebook a través de su WhatsApp o su correo electrónico. Así es que les pedimos que por favor ingresen al chat, hagan clic sobre el link que ven ustedes ahí e ingresar a través de ese link la información que se solicita para que puedan recibir este ebook. Muchísimas gracias, Alondra, y recibimos ya en la sala a Caroline Ávila. Ella escribió el capítulo Daniel Noboa y el misterio del voto indeciso. Vaya tarea de Caroline, ahora que a Daniel Noboa se le considera el outsider. Sin duda fue la sorpresa electoral y gran parte del por qué ocurrió esto lo conoce Caroline. Hace una aproximación. Caroline, bienvenido. Le escuchamos con atención. Buenas noches. Gracias. Qué gusto nuevamente poder saludarles a todos los colegas coautores de este ejercicio colectivo de reflexión y por supuesto para todos los que nos están acompañando en la sala en este momento y vale la pena también saludar para quienes de manera asincrónica van a seguir atentos esta presentación y el ebook que estará ya en sus manos, esperemos. Yo quisiera compartir un par de imágenes en la pantalla, imágenes que además, de hecho, van a estar en el ebook. Así que me voy a permitir poner este momento en pantalla. Ustedes seguro están viendo ya. Esta que fue tal vez lo primero que se vio en esas iniciales momentos de la campaña de Noboa, porque resulta que junto con la campaña de Topic también se lanzó la campaña de Noboa, pero pocos recordamos eso. Y es precisamente porque fue, diremos que, opacada su presentación, su lanzamiento, por lo que hizo Jan Topic, por el efecto y la conversación que tuvo después Topic, pero también por los errores que se presentaron en ese inicio de campaña de Daniel Noboa. Y ahí justamente comienza esta pequeña reflexión. Voy a dejar de compartir. Para mí fue un desafío escribir a manera de ensayo. Si bien es cierto, yo escribo cada semana un artículo o dos para el diario y por ahí cada mes para la revista Vistazo. Por lo general uno está acostumbrado a hacerlo desde una perspectiva académica. Entonces, mi primer desafío con Andrés Jaramillo era, ¿y ahora? ¿Y cómo voy a referirme a los distintos autores? Y en este caso, los autores tendrían que esperar un momentito para poder hacer más bien un texto que pueda ser leído de corrido, de una forma más amigable y sobre todo que no pierda además esa riqueza y esa profundidad. Así que me he esforzado, de manera que por favor escríbanme si es que lo encuentran así, ¿no? Ligero, y si no lo encuentran ligero, también escríbanme para poder esforzarme un poco más en la próxima. Y la intención, de nuevo, en este texto es entender de nuevo qué pasó con esa campaña con Daniel Noboa, cómo fue que comenzó, y a partir de estas dos imágenes que ustedes acaban de ver, que es como arrancamos justamente esta reflexión. Lo que decimos es que hay una suerte de transformación de Daniel Noboa, muy acartonado, muy ejecutivo, muy de saco, con las manos al frente y tal, hacia lo que luego, ahora, si ustedes lo ven, pues sabemos que es otro Daniel Noboa, no es ese que lo vimos en inicio. Luego lo comparo con la imagen de su papá, porque lo primero que vimos es una suerte de contradicción. Se lanzó él, se lanzó su papá, y Carlos Ferrín hizo inmediatamente un comentario. Carlos Ferrín, que sabemos inmediatamente reconocer quienes seguimos de cerca este tipo de trabajo, y decía, si su papá se presenta con un anuncio a la par de que él también se va a lanzar, pues
el Ecuador no va a tomar en serio al joven Daniel Noboa, ¿no? Y eso fue justamente lo que pasó. Su campaña tuvo ese primer traspié, ni bien comenzó, y era un poco difícil tomarlo en serio. Entonces, tuvo como un inicio muy bajito, ¿no? De muy poca percepción, tanto para los medios de comunicación como para el público. Y sin embargo, diremos que de alguna manera las redes sociales tenían su trabajo, hacía lo propio, lo suyo, y el trabajo en territorio que le permitía sostenerse con la intención que él tenía inicial, que era simplemente ir sembrando para las presidenciales del 2025, ¿no? Yo he hablado con la gente cercana del equipo y ellos no tenían en ganar o pasar a la segunda vuelta para nada, ¿no es cierto? Sino más bien trabajar e ir sembrando con miras para el futuro, no para ahora, ni mucho menos para octubre, ¿no? De manera que una vez que van avanzando, ¿no es cierto?, conforme pasa el tiempo y se encuentran con un escenario distinto que les lleva hacia el debate, este artículo lo que hace aquí es encontrar estos giros que en la campaña yo al menos me permito ir visualizando a partir de las evidencias que los registros en el entorno digital se van viendo, ¿no es cierto? En primer lugar, un cambio en su estética, del saco a la camiseta, del blanco con azul al morado, ¿no? Y a su vez un cambio también en la narrativa, ¿no es cierto? Del esfuerzo por presentar al ADN, que era por un lado, ¿no es cierto? Que no tenía ningún sentido, al presentar un concepto mucho más de promesa de campaña, que en este caso era este nuevo Ecuador, esta renovación, ¿verdad? Un look distinto, pero también un concepto distinto de salirse de esta línea más acartonada, pero también de comenzar a presentar y anclarse, diremos, en estos legados que qué duda cabe, ¿verdad? Al menos por los últimos 20, 30 años, es el apellido Noboa que le da una carga fuerte, tanto en lo corporativo como en lo político, de lo cual él también se encarama y lo sigue haciendo, ¿no? Inclusive ahora sí hemos visto su estrategia publicitaria, en fin, la exposición de su vida familiar, de su esposa, de su hijo, de su madre, de su amigo, el Chito Vera, son parte de las herramientas que voy analizando como una suerte de tejido, de ir hilvanando en el transcurso de los párrafos por los cuales camina este esfuerzo en este artículo, ¿no es cierto? Finalmente llegamos al debate, que es al final del día lo que más interesa en la estrategia de Daniel Noboa. Y en el caso del debate, yo trato de explicar qué pudo haber pasado para generar los resultados que todos conocemos. Y resumo esta explicación al menos en 4 puntos, ¿no? Evidentemente, lo primero que planteo es que existe una interesante gestión de la expectativa. Se sabe que cuando existe mucho peso, mucha expectativa, muy alta y generada esta expectativa, que es lo que le sucede a Luisa González, por ejemplo, es muy difícil para un político poder llegar a sorprender, llegar con esa expectativa tan alta a cumplirla. Y esa es la gran ventaja que tuvo Daniel Noboa, y lo pongo ahí en el texto precisamente. Él no tenía ninguna expectativa con ese público, no representaba ninguna amenaza para nadie, la prensa no lo había pillado ni a él, por supuesto menos a su vicepresidenta, de manera que él entra sin mochila, y al hacerlo, el momento que él comienza a hablar, comienza a sorprender, ¿no? Y es precisamente porque no estaba en el radar de nadie. Ingresa con ese chaleco antibalas, menciono como un primer aspecto, y en ese momento comienza a decir, oh, mira, tiene chaleco, o sea, mira, que estuvo amenazado, o sea, incluso la misma prensa se comienza a preocupar y mira, existe este señor también, ¿no? O sea, no lo habían prestado atención. Esta frase, y lo menciona Álvaro Merchante en una de sus entrevistas, Daniel, tú y yo estamos elevando el debate, ¿verdad que todos recordamos? Ahí está Jan, prende nomás la pantalla, déjanos interactuar contigo, ahí estás, ¿eh? ¿Verdad que te acuerdas de esa frase, ah?
esa frase fue clave. Yo creo que te arrepientes hasta ahora, porque le dio ese impulso ahí a Daniel, como porque la gente se acuerda y al final en el debate, ese tipo de elementos son los que la gente recuerda, ¿no? Y sin duda, pues lo planteo dentro de este análisis. Y luego esa interacción con Luisa González, porque le recordó la refinería del Pacífico, que no estaba en la línea de la conversación, pero le pincha, ¿no es cierto? Y finalmente me pareció a mí al menos, y por supuesto se me deben escapar más cosas que de paso, si se me escapan, recuérdeme a mi cuenta de Twitter, ahora X, @Avilanieto, mándenme por favor cualquier cosa que seguro se me escapó. Pero a mí me parece que fue un hit el tema este de la consulta popular por el Yasuní, que en ese momento estaba en agenda, porque es uno de los que genera una respuesta económica, no una respuesta ambiental, ¿no? Entonces, yo había visto ya esa respuesta anteriormente en una de sus visitas a las universidades, pero nadie le paró balón porque, de nuevo, era un candidato que no estaba en el radar. Ahora lo vuelve a plantear porque por esas buenas cosas que a veces la gente cuando tiene buena suerte también le pasa, justo pilla esa respuesta en el debate y le permite sacarla nuevamente, se la sabía de memoria, la tenía lista, ¿no es cierto? La vuelve a sacar, pero la saca en el debate, que además sorprende, la gente la recuerda. ¿Y qué duda cabe? La Alondra me hizo caer en cuenta eso cuando conversábamos, cuando mencionábamos el tema. Ellos tenían listo todos estos detalles ya formateados, recortados, hechos clips bonitos en TikTok, estaban listos y lo tenían enseguida dando las vueltas, ¿no es cierto?, para ir reforzando, perdón, los mensajes post-debate, ¿no? Luego hay toda una sección sobre el post-debate, ya para ir cerrando, porque ya no les voy a narrar todo el artículo para que ustedes lo vean. Y yo aquí me quedo con una idea que me queda resonando. Mi mundo es la academia, no la consultoría. Y a mí me parece que aquí hay material para trabajar sobre la estructura del uso de memes en la agenda política a partir de encaramarse de esta suerte de co-creación que sabemos en la academia que existe, ¿no es cierto?, dentro de la estructura digital y de la conversación digital, pero a partir, insisto, en estos casos de elementos que han tenido fuerte viralidad. Por eso hablo del ADN memético, no tanto por las siglas del partido político que auspicia a Daniel Noboa, sino porque Álvaro Noboa en sí mismo tiene una condición memética súper fuerte. Entonces, él tiene al menos un par de imágenes que son potentes, y aquí me permito compartir la última imagen que ustedes habrán visto. Y por ejemplo, tuvo fuerte circulación en TikTok. Ahí, mi padre empezó esta carrera y yo la voy a terminar. Y este tipo de construcciones que lo que hacen es treparse, ¿no?, en trends que ya estaban y que al final él se aprovecha, pero lo hace con esta suerte de autoridad y permiso casi que por genes, ¿no es cierto? Porque es mi tía es Isabel, este es mi papá, él puede decir, se armó el despelote con autoridad, él puede decir, ¿no es cierto?, lo del huracán, qué sé yo, todo ese tipo de expresiones que en TikTok funcionan muy bien, pero no son burla en el caso de él, no termina siendo burla. Y ese tipo de elementos me parecen sumamente interesantes para ser aprovechados y que además lo usan bien en su estrategia de TikTok. Bueno, los resultados están a la vista y yo creo que aquí se pueden venir interesantes reflexiones sobre cómo ellos han sido capaces de seguir interactuando con su estrategia de TikTok y que podríamos, diremos, seguir conversando más allá de lo que este momento nos puede dar los 10 minutos que me concedieron, pero me parece que da paso para poder reflexionar con mayor profundidad sobre el uso de la conversación digital, poniendo además los alertas, ¿no? Porque me parece que sobre todo, y en la misma línea de la Andrea Yepes, es importante trabajar en los códigos que la conversación digital en las plataformas como TikTok, pero sin subestimar
la necesidad que tienen los jóvenes de encontrar contenido. Yo ahí coincido completamente con ella y otros consultores que están en esa línea, sin faltar el respeto de los jóvenes que necesitan y que buscan ese contenido sobre todas las cosas. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias, Caroline, por esa intervención. Qué buen thriller, ¿ah? Con imágenes y todo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con los demás participantes de esta noche. Sin embargo, me han pedido que por favor salude muy cordialmente a Jan Topic, el ex presidenciable, se ha unido a esta conversación. Que bueno, así podemos ir aprendiendo todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos conocido lo que ocurrió digitalmente con los actuales candidatos a la presidencia, obviamente también los que pasaron a la segunda vuelta, y sin embargo hubo otros actores políticos relevantes que también marcaron la primera vuelta, Jan Topic, uno de ellos. En este momento vamos a recibir a Andrés Jaramillo, quien siguió de cerca una candidatura, otra candidatura, la de Fernando Villavicencio, y luego la de Cristian Zurita. Esta candidatura que de alguna manera se movió en la esfera digital y significó un golpe en ese ámbito, si se quiere, pero por supuesto a la democracia. Y ha provocado mucha conversación, tanto online como offline. Andrés, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias, Rafa, queridos colegas y a todas las personas que nos acompañan esta noche. Pues sí, Fernando Villavicencio y Cristian Zurita se convirtieron en personajes destacados dentro de esta campaña electoral desde un principio. Si bien es cierto, Fernando Villavicencio tenía un posicionamiento digital muy interesante, no obstante, no fue tan destacado como lo que ocurrió precisamente luego del magnicidio, luego de este atentado en el que acaban con su vida. Y es que esto lo que provocó fue un remesón electoral a todo nivel, tanto en la configuración que en ese momento existía en cuanto a los candidatos e incluso en cuanto a las preferencias, en cuanto a la intención de voto. Y luego, por supuesto, también esto se vio reflejado en la conversación digital. De hecho, nosotros vimos que hubo un disparo de conversación, no podía ser de otra forma de lo que ocurrió precisamente luego del magnicidio. Quizás este gráfico, que ahora mismo ustedes lo tienen en pantalla, refleja o representa un poco lo que pasó. Ustedes pueden ver la línea tanto de publicaciones como de audiencia que mantenía Fernando Villavicencio hasta antes de este atentado. Y vemos que después del atentado precisamente hay un pico muy, muy alto de conversación y que de alguna manera marcó la conversación, y no solo a nivel nacional, a nivel de Ecuador, sino que se convirtió ya en una noticia internacional. Y de alguna manera nosotros vemos que si bien ese pico de conversación baja en los siguientes días, le permite estar mucho más alto o con picos más altos de lo que históricamente él había mostrado desde el inicio de la campaña electoral. Y quizás aquí ocurre lo surreal, algo inesperado en la conversación digital, y es que Fernando Villavicencio logra convocar mayor conversación siendo un candidato ausente que estando presente, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica. De hecho, nada más para que ustedes puedan tener a mano uno de los datos que se publican en este artículo, el 8 de agosto, ¿sí? Un día antes del lamentable crimen de Fernando Villavicencio, él tenía 14.5 millones de audiencia, había llegado a ese tope de audiencia. Sin embargo, el 20 de agosto, es decir, un día antes de las elecciones, había colocado 35.6 millones de audiencia. Es decir, hubo un incremento exponencial de la conversación digital. Pero esto no solamente se vio reflejado en la parte cuantitativa, sino también en la parte cualitativa. Es decir, Fernando Villavicencio se había caracterizado por un discurso anticorreísta, por un discurso muy vinculado a su rol de legislador, es decir, de fiscalización. Había realizado varias denuncias en sectores estratégicos del país como el eléctrico, el petrolero, Fuerzas Armadas, Fuerza Pública, y de alguna manera eso lo había consolidado como el candidato anticorreísta más natural. No obstante, esto también le implicó a él una serie de críticas de una serie de observaciones de la audiencia
que iban desde la defensa que tuvo en el juicio político al presidente Guillermo Lasso hasta poner en duda la ética y el compromiso de las investigaciones que él realizó. Pero pasa algo, como les decía, luego del magnicidio en la conversación digital, que cambia totalmente la conversación y de pronto se deja de lado estas críticas que había arrastrado Fernando Villavicencio y de pronto se monta otro relato en el que más bien se solidarizaba con el fallecimiento, con su familia, con sus hijas, pero además la gente empieza de alguna forma a santificarlo, empieza a ser más empático con él y empiezan a reivindicar su rol de luchador, su rol de alguna manera enfrentar a la corrupción, y cambia totalmente, y la conversación que en un principio era o tenía una carga muy negativa, empieza poco a poco a evolucionar y a convertirse en una conversación mucho más positiva. Otro de los elementos que nosotros registramos en este análisis de escucha social que hacemos sobre la campaña de Fernando Villavicencio es que antes del magnicidio, la conversación digital estaba alimentada por una cantidad importante de bots, alrededor de un 34% de bots que de alguna manera estaban involucrados en la conversación. Sin embargo, luego del magnicidio, lo que ocurre es que se convierte en una conversación mucho más orgánica, es decir, personas reales se toman la esfera digital, no solamente las redes sociales, y empiezan a hablar positivamente de Fernando Villavicencio. Entonces, hasta antes de esta tragedia que enlutó también a la democracia y al país, lo que se veía es que Fernando Villavicencio tenía un grupo cerrado, alrededor de un 12% de electores fiel, un voto duro, que de alguna manera le estaban dando un sustento, un soporte importante para avanzar en la carrera electoral. Pero ese 12% se incrementa exponencialmente luego de la tragedia, y lo que se ve es que luego de esto, hacia el final de la elección, logra unos resultados muy positivos en términos de votación. Era imposible saber o predecir qué es lo que iba a pasar en la papeleta, porque de forma clínica nosotros tuvimos en la práctica dos candidatos en la papeleta. Aparecía Fernando Villavicencio, que estaba ausente, pero quien ejercía o quien lo representaba era Cristian Zurita, su compañero de batallas. Entonces, en este sentido, como digo, era imposible predecir qué es lo que iba a pasar en las zonas, pero finalmente vemos que gran parte de esa simpatía, de esa correspondencia que hizo la gente, se convirtió en un voto homenaje. Es decir, Fernando Villavicencio se convirtió en esa figura que de alguna u otra manera la gente, la ciudadanía, empatizó, homenajeó en las urnas, y que de alguna manera se vio como ese símbolo, como esa acción electoral para de alguna manera buscar o intentar hacer justicia sobre una ola de violencia que había estado atravesando el Ecuador, no solamente con la muerte de Fernando Villavicencio, sino también con la muerte que había sucedido hace pocos días nada más de ese hecho con el alcalde de Manta, y también con otras muertes que se habían registrado en esos días, y además de secuestros. Entonces, había una escalada de violencia, era tal indignación de la gente, y el momento llega, este hecho sangriento llega en un momento en que precisamente hace que se construya un relato en el que se da el voto como homenaje, pero también como una forma de protesta y de buscar justicia frente a estos hechos graves que estaban ocurriendo en el Ecuador. Es así que se resetea totalmente la elección luego del magnicidio, y lo que vemos es algo también muy curioso y surreal, como les planteaba en un principio, y es que las cuentas de Fernando Villavicencio, pese a que no estaban registrando publicaciones, no tenían una actividad por evidentes razones, empiezan a registrar un incremento exponencial de usuarios, y empiezan a registrar reacciones, y empiezan a registrar una serie de movimientos que incluso sin estar presente le permite tener mayor posicionamiento que muchos de los candidatos que también apuntaban en la primera vuelta o con posibilidades para pasar a la segunda. Es así que en TikTok particularmente, en donde tiene más crecimiento en estos días post-magnicidio, vemos que incluso es ahí en donde tiene mayor crecimiento, pero además es ahí en donde se presenta uno de los productos que es el que más reproducciones generó en toda la campaña electoral. Y fue precisamente un spot publicitario que se difundió el día anterior a las elecciones,
que fue el spot que Fernando Villavicencio grabó en vida y que en su momento lo hizo en su natal, Alausí. En este video se ve a Fernando Villavicencio caminando por su natal Alausí, visitando una iglesia, visitando la casa de sus padres, visitando sembríos, es decir, visitando los sitios en donde él creció. Y se veía a un niño que simbólicamente representaba a él en blanco y negro mientras él estaba a color, en donde acompañaba a ese niño. Este spot, que estaba previsto que salga como cierre de campaña, intentaba de alguna forma posicionar y mostrar a la gente las raíces humildes que tenía Fernando Villavicencio y un mensaje, el mensaje de que él no defraudaría a ese niño si llega a ocupar la presidencia de la República. Sin embargo, luego del magnicidio, este video cobró connotaciones que no estaban esperadas. Y claro, este video, al verlo después de su muerte, fue como abrir una puerta extraterrenal que le permitía a la audiencia digital conectarse con ese recuerdo de Fernando Villavicencio y, por supuesto, dar la idea de que nos estaba hablando incluso después de que lamentablemente perdió la vida. Este video tuvo 785.600 reproducciones hasta el día de las elecciones, es decir, en apenas 24 horas. Estos y otros productos que fueron parte de la campaña de Fernando Villavicencio y de alguna forma de cómo se vivió esta campaña y los datos que arrojó la escucha social, ustedes van a poderlos encontrar en el artículo que hemos escrito para este libro. Así es que los invito a que den clic en el enlace que ya les había anunciado Rafael en el chat de este Zoom, para que puedan llenar el formulario y que puedan recibir este ebook, que es completamente gratuito. Ha sido un esfuerzo gigantesco de talentosos articulistas que se encuentran aquí, pero también que partió como una iniciativa de un análisis digital de la campaña auspiciado por las firmas Content Manager Ecuador, Golden y Estrategas Consultores, a quienes también les agradezco muchísimo por embarcarse en esta locura, y por supuesto también a los queridos colegas que en tiempo récord pudieron hacer un ejercicio de entablar este análisis de lo digital y conectarlo para poder transmitirles a ustedes y ponerlos en sus manos. Gracias, mi querido Rafael. Gracias, Andrés. Importantísimo el aporte que nos ha mencionado y que se ha hecho público en esta pequeña parte, en ese pequeño extracto del artículo que él escribió, para que ustedes puedan conocerlo a través de la publicación. Recuerden, el link ya está en el chat. Allí ustedes pueden hacer clic y pueden dejar registrados sus datos para que puedan recibir el ebook luego de este encuentro. Bueno, un tema importantísimo también que se trata en este ebook y que lo vamos a conocer, un capítulo relacionado al rostro negativo, si se quiere, de las elecciones, que tuvo también un peso importante. Y Alfredo Velasco nos va a hablar de aquello, nos va a revelar algunos datos en torno a la campaña sucia, a cómo se utiliza la inteligencia artificial, los trolls, inclusive las encuestas. Iba a utilizar casos emblemáticos o estos casos emblemáticos que se usaron para desinformar. Así es que, Alfredo, bienvenido también. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Rafael. Un gran abrazo de mi libérrima Perla, que ahora estamos cumpliendo otro aniversario más de libertad, que marca un hito realmente importante respecto a la libertad del Ecuador, y no solamente del Ecuador, sino de algunos otros países a nivel de Sudamérica. Me permito tomarme un pequeño tiempo primero para agradecer a Andrés por liderar este esfuerzo, porque realmente a veces uno tiene muy dispersas las ideas, tuitea o postea cualquier novedad que encuentra, pero sentarse a realizar realmente un análisis es un poco más complicado, porque tienes muchas ideas dispersas y tratar de condensarlas, de que tenga un hilo conductor interesante en un espacio asignado es a veces bastante complejo. Pero por un lado le agradezco a Andrés el liderazgo de sentarnos, y por otro lado de hacer un grupo bastante interesante. Les comentaba al inicio de que no es solamente una mirada capitalina, que generalmente se tiende a hacer una mirada capitalina respecto a lo que sucede en el Ecuador, siendo realmente
ni siquiera, no es por menospreciar, pero ni siquiera es el mayor bastión de lectores a nivel nacional. Entonces es interesante darle bastante este condumio, pues no, hacer esta colada morada a propósito de las fechas, o sea, por un lado le metes el mortiño, por otro lado le metes el durazno, le metes la harina del maíz morado, entonces vas teniendo de Cuenca, Guayaquil, Quito, algunas perspectivas bastante interesantes que se van a ver reflejadas en este ebook, pues no, que es bastante interesante. Respecto al capítulo por el cual les he colaborado, yo me atrevería a decir que el mayor reto de este capítulo es siempre conceptualizar qué es la desinformación, porque a veces no se tiene bastante claro y sobre todo cuál es la intencionalidad de la misma. Pues no, esto de aquí es medular y realmente por ahí es que se comienza este capítulo, que básicamente es enfocado en campaña sucia, fake news, trolls y encuestas falsas, incluyendo también lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Bueno, entonces comenzamos por un pequeño análisis de lo que es el uso de la desinformación, incluso sacando extractos de algunos libros, cogiendo un poco de historia y ya enfocándonos en 4 casos emblemáticos que encontramos. El primero fue el uso de inteligencia artificial en la desinformación. El segundo, el video falso sobre la autoría del magnicidio, encuestas como elemento de desinformación. Y finalmente, el desastroso proceso del voto telemático, que ya se veía bastante venir, pero que sin embargo las autoridades siguieron insistiendo sobre el tema. Y me parece interesante que esté, creo que todavía está el ex candidato Jan Topic aquí participando, sí, ahí todavía está. Me parece interesante. Que acaba de levantar el pulgar porque creo que el tema ya, sí, ahí lo veo. Además le interesa y mucho. Claro, claro que sí. Comienzo precisamente el artículo sobre algo que salió referente a la campaña de él, que era básicamente, después van a poder ver un poco más el detalle, pero sale una campaña que se titula o que utiliza el hashtag Yo no soy Jan Topic, una campaña que es impulsada principalmente por cuentas anómalas. Particularmente no me gusta decir que son bots o son trolls, sino que son anómalas porque tienen ciertas características no humanas, desde la creación del perfil, que la mayoría de estas cuentas eran con perfiles o fotos de perfil que eran creados por inteligencia artificial, el deepfake, que básicamente consistió en un video y en una clonación de voz, es decir, no era cualquier voz, no era cualquier rostro, sino eran los rostros de los candidatos que se manipularon para realizar un video. Y finalmente, incluso hay una pauta pagada sobre la difusión de esta campaña. Pues no. Dentro del ebook van incluso a encontrar la actualización de lo que nos dijo el ex candidato Jan Topic sobre el tema, así que los dejo con esa incógnita, no les voy a hacer spoiler respecto al tema, pero es bastante interesante porque incluso una organización que era parte de una coalición que estaba haciendo un análisis a nivel regional sobre la manipulación en procesos electorales, nos dijo que no había visto en la región una campaña, aunque no tan grande y no tan perfilada, pero que haga uso intensivo de lo que es la inteligencia artificial para crear todo este grupo de piezas que de alguna manera llevaban a la desinformación. Insisto, dentro del ebook van a encontrar incluso la respuesta que nos dio el ex candidato sobre esta campaña, así que casi que obligados a tener que bajarlo, pues no, se van a tener que registrar en el formulario. El segundo punto es el video falso sobre la autoría del magnicidio. Recordemos que lastimosamente la democracia sale perdiendo muchísimo respecto a esto de aquí,
El magnicidio realmente fue un tema que a todos nos dejó en shock. No recordábamos un caso particular, al menos yo no recordaba un caso similar, adicionalmente a uno muy lejano, aunque yo ya había nacido en ese tiempo, pero tenía 2, 3 años. En el caso de otro candidato que también fue asesinado, incluso fue asesinado, o el autor intelectual fue parte de la cúpula militar en ese entonces. Pero en el caso del magnicidio, comienza a haber una creciente ataque o un creciente señalamiento a un grupo político, y coincidentemente aparece, por ahí hay un micrófono abierto, si es que lo pueden cerrar, sería genial. Entonces, coincidentemente aparece un video en el cual se habla, o mejor dicho, la autoría se la atribuye un grupo delincuencial, pues no. A las pocas horas, esto de aquí se riega obviamente como pólvora, lo recogen también medios internacionales, y a las pocas horas representantes del mismo grupo delincuencial salen negando esto de aquí. Pero esto de aquí fue un giro bastante interesante de la discusión, porque en su momento estaban imputando el delito. Alfredo, Alfredo, no sé si me escuchas, estás con mute. Ahí estamos. ¿He estado todo el momento con mute? Creo que no. Ya. Fue porque silenciaron ahí a alguien más. Correcto, apenas ahora. Entonces, lo que les hacía mención es que después de este video, lo que hubo un redireccionamiento de la acusación de un grupo político a la acusación de un grupo delincuencial. Aunque a veces haya una fina y casi transparente línea que separe a un grupo político, un grupo delincuencial en estos tiempos. Pues no, o sea, cabe recalcar aquello con muchísima pena. Tercer punto, vimos las encuestas como elemento de desinformación. Aquí es un tema que nos llama ya muchísimo a la reflexión. Encuestas mal hechas, encuestas sesgadas, incluso apuestan sobre encuestas y después no hay pago sobre esas apuestas. Algo que llama la atención. Por un lado, el CNE tiene que comenzar ya a normar este tipo de cosas, porque se comienzan a ser una herramienta de desinformación. Esto aquí lastimosamente los cogen los medios, los cogen los analistas, los cogen los influencers, y cada quien básicamente está ganando según la encuesta que pague. Pues no, esto aquí se hace también un análisis del alcance, y finalmente concluimos con el tema del voto telemático en la primera vuelta, que esto aquí básicamente lo cerró. Y hay que señalizar que en el voto telemático aquí es la autoridad electoral la cual desinforma. Pues no, recordemos, para las personas que siguieron este proceso a través de redes sociales, muchas quejas de gente en el exterior que no podían votar. La autoridad decía que sí se podía votar cuando no se podía votar, y terminaron ya después al mediodía ya reculando y obviamente diciendo, ¿sabe qué? No se pudo votar. En este momento tienen un problema bastante grande porque están yendo contra la Constitución al poner asambleístas en segunda vuelta. Tenemos una ausencia de un poder del Estado. Esto aquí es gravísimo. O sea, no entiendo cómo todavía los ecuatorianos no dimensionamos el nivel de gravedad de que se haya obstaculizado que tengamos un poder del Estado precisamente que legisla y controla el Consejo Nacional Electoral. Es decir, no han permitido que se conforme este poder que controla al mismo poder, a la misma autoridad electoral. No se están repitiendo elecciones porque definitivamente lo único que van a votar es por asambleístas nacionales y del exterior. Entonces es un tema muy, muy complejo que lastimosamente la autoridad electoral no lo supo manejar y también desinformó. Y termino con algunas conclusiones respecto a los retos
que nosotros enfrentamos con lo que es, por un lado, la inteligencia artificial. En este momento hay un evento a nivel internacional, que es un foro de gobernanza de Internet, que precisamente está muy focalizado en el tema del uso o del abuso de la inteligencia artificial en temas de democracia. Hace poco, hace un par de semanas, se lanzó un reporte de Freedom House sobre libertades en Internet, que también hace foco sobre el tema del uso de la inteligencia artificial para la desinformación en contra de las democracias. Pues entonces se plantean, primero se ven estos 4 temas con casos muy palpables, y segundo, se hace también una especie como de conclusión, que más bien son provocaciones respecto a los retos que tenemos sobre el tema de encuestas, sobre el tema de inteligencia artificial y sobre la desinformación. Con eso ahí les dejo un abreboca de lo que será el artículo, para que vayan en este momento al formulario, registrarse y poder bajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, Alfredo. Qué interesante acercamiento respecto del uso de la inteligencia artificial contra las democracias, que básicamente es con lo que ha cerrado y nos hace la invitación para leer el artículo. Hay que estar sobre eso ahora. Bueno, y para finalizar, así de rápido ha sido esta actividad, este evento hoy, vamos a invitar a este panel a Héctor Galarza. Él, junto a Cristian Albuja, se encargaron de escribir el capítulo referente a los estudios quali y cuantitativos. Si bien lo digital es cada vez más relevante en una elección, lo offline, la encuesta y el análisis multifactorial son herramientas fundamentales. Y quién mejor que Héctor, un experto en el tema, que nos cuente más sobre esto. Héctor, Cristian. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches, bienvenido. Me escuchan con claridad, ¿verdad? Ya. Bueno, primero quiero expresar el agradecimiento, sumarme a lo que ha dicho Carolina y Alfredo y todos los demás. El agradecimiento a esta iniciativa y coordinación de Editorial de Andrés para llevar a cabo este trabajo de análisis que, claro, da cuenta de la primera vuelta y que gracias a la alianza entre las firmas Content Manager, Golden y Estrategas Consultoring, fueron medidos y analizados de forma sistemática durante todo el proceso electoral y que ahora se materializa en este ebook que está bajo el nombre de Batalla Digital Elecciones 2023. Bueno, el artículo que nosotros presentamos aborda el tema de la encuesta, su vigencia en un mundo digital y de opinión volátil en los procesos democráticos. Este trabajo de análisis lo elaboramos con Cristian, mi socio de la firma a la que represento, y tiene como propósito fundamentalmente abordar la discusión en torno a una de las herramientas más utilizadas y difundidas, pero también más polémicas de la investigación cuantitativa. El tema de las encuestas de opinión política, fundamentalmente en el ámbito electoral. Bueno, quiero enfatizar en 3 aspectos. El primero, el artículo gira en torno al debate de su utilidad y de su eficacia, para qué sirven y para qué algunas se equivocan en los procesos electorales del siglo XXI, porque obviamente el énfasis que le pusimos nosotros es en referencia, ¿no es cierto?, a los pronósticos de los últimos procesos electorales. Bueno, me refiero el análisis del artículo, que es lo que ustedes van a leer, da cuenta de lo que fue la segunda vuelta presidencial del 2017 y de la consulta popular de febrero del 2023, donde fue más notorio, ¿no?, esta no convergencia, digámoslo así, entre los resultados de los exit polls, estas encuestas a boca de urna, versus los resultados oficiales, con sus consecuencias de desconfianza y manipulación política que se derivan muchas veces de estos errores. De igual modo, exponemos en el análisis fundamentalmente 2 variables claves de un estudio nacional de opinión sobre las elecciones presidenciales anticipadas que se dieron ahora recién, realizadas a fines de julio del presente año. Y relacionamos fundamentalmente el tema de la indecisión electoral y el clivaje político, correísmo versus anticorreísmo, que ha estado presente en los últimos 15 años, que conjuntamente con un análisis multivariable de factores explicativos que lo realiza nuestro colaborador, nuestro socio también para estos estudios, Gustavo Guerra, experto en esta técnica, permiten entender la movilidad del voto en el resultado de las elecciones de la primera vuelta, aún incluso antes de que se den estos fenómenos relacionados con el magnicidio, que fue lo que realmente generó un detonante muy potente dentro del cambio del proceso electoral en general. Bueno, repasando estos 2 primeros episodios, al igual que cualquier ciudadano, o sea, nos preguntamos por qué fallan las encuestas. Nosotros hacemos investigación. Y ahí se abre un abanico de respuestas. Unas le atribuyen a la manipulación de resultados para favorecer candidaturas.
cuando se usan como propaganda, por ejemplo. Otros a los errores en los enfoques metodológicos y técnicos de campo. Todos tienen en sí una parte de razón, pero muchos no reparan en la interpretación. Cuando se lo realiza, por ejemplo, con criterios equivocados para extrapolar el universo de la indecisión del voto oculto, que también suele llamarse espiral del silencio, y en los cambios vertiginosos que se dan en el clima de opinión durante estos procesos. Las encuestas electorales son útiles y necesarias en muchos aspectos, incluso como fotografía para medir la intención del voto en un momento electoral, como suele usarse actualmente en elecciones, pero en realidad nosotros pensamos que no como un predictor del resultado real, sino como tendencia que da cuenta del desempeño de las candidaturas durante una campaña. En realidad, las encuestas, más que instrumentos para predecir resultados, son una herramienta que ayuda a ganar elecciones, no como propaganda, reitero, sino cuando éstas se utilizan para lo que son más útiles, valga la redundancia. Conocer lo que piensa la gente, lo que percibe, lo que siente, lo que le emociona. Y con toda esta información científica y profesionalmente levantada, elaborar estrategias políticas eficaces en las campañas. Para ir, ya sea por el indeciso, que es un tema muy recurrente en los procesos electorales, atacar el voto blando de sus contendientes o entender por qué algunos encuestados prefieren el voto nulo o blanco. Algo muy común también que se presentó dentro de la primera vuelta, antes y después del magnicidio. Por eso sí es importante la técnica en su elaboración y aplicación, lo es más en su interpretación. Porque como lo define Zygmunt Bauman, este sociólogo que escribe en Modernidad Líquida, creo que se llama la obra, en el año 2000, transitamos una sociedad con una tendencia permanente de cambios de opinión que caracteriza al votante del siglo XXI. Es una sociedad donde las relaciones humanas son cada vez más efímeras por la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es un votante líquido porque se basa menos en una lealtad a largo plazo hacia una organización política o un candidato, y más en función del acontecimiento y de lo efímero, o sea, de lo que sucede. ¿Cómo es el votante ecuatoriano? Me pregunto. ¿Tiene una ideología política clara? ¿Persigue causas? ¿Qué motiva sus decisiones? ¿Es más emocional y vota conforme lo que percibe o siente en un determinado momento? ¿Acaso esto no sucedió ahora mismo el 9 de agosto último, en el 2017, en el 2021? Todo esto sumado a otros factores, claro, en este último proceso dio paso a que Daniel Noboa se encuentre disputando la segunda vuelta. Ya lo anticipó Caroline, igual Alfredo, dieron algunas pistas al respecto, fundamentalmente Caroline. Y claro está, como este hecho criminal del asesinato de un candidato presidencial, los cambios de percepción y de opinión permanente de los ciudadanos hace más difícil pronosticar resultados electorales en un país como el nuestro, atravesado por múltiples crisis que ahondan la desconfianza, la apatía y el hastío político ciudadano. Lo que estamos viendo realmente es sin precedentes. O sea, no necesito describirlo porque todos lo sabemos. Bueno, por eso me pregunto ahora, a menos de una semana de la elección, con los acontecimientos que acaban de pasar en las últimas horas que dan cuenta del asesinato en la cárcel de los victimarios de Fernando Villavicencio, y la declaración de un testigo protegido de haber identificado a los autores intelectuales ante la Fiscalía General, por el que además estaría responsabilizando directamente al gobierno de Correa, y que se ha vuelto viral en las redes en las últimas horas. ¿Cuánto incidirá este hecho nuevamente dentro de este? Sabemos que tiene un componente judicial, pero principalmente político. Por eso digo, ¿cuánto incidirá este hecho en los indecisos? ¿Apuntalará el voto de Noboa o por el contrario se revertirá en contra de las pretensiones de afectar nuevamente la candidatura de González? Que probablemente en el marco que estamos viviendo, en esta dimensión caótica, ¿no es cierto? En esta suerte de conmoción permanente, esta crisis recurrente del día a día que nos estamos acostumbrando, es un episodio más. Faltarán más episodios seguramente, probablemente de aquí hasta el cierre que es de este jueves, de la campaña. Bueno, y todo esto, en realidad, cuando al cierre de la publicación de encuestas del pasado 5 de octubre, se difundía un empate técnico cercano a este por la reducción de la brecha entre las dos candidaturas por parte de algunas empresas encuestadoras certificadas por el Consejo Nacional Electoral. Aquellas que están, obviamente, digo yo, registradas, ¿no es cierto?, para hacerlo. Unas más, otras menos, pero se denotaban, ¿no es cierto?, esta cercanía, y se da este nuevo acontecimiento. O sea, este es el marco a lo que hago referencia y que analizamos con Cristian, y que ustedes lo van a poder leer respecto a estos elementos, ¿no es cierto?, que generan todos estos aspectos relacionados con la volatilidad del voto. Esta complejidad de entender cómo es el proceso de la toma de decisión de los votantes en esta sociedad actual.
donde además, decía acertadamente todos los que me han antecedido la palabra, las redes digitales incrementan su peso en las campañas electorales, transformándose en auténticas guerras de información con ejército de trolls, bots, algoritmos inteligentes, memes e inteligencia artificial. Son recursos técnicos psicológicos que son utilizados para cambiar el clima de opinión, manipular los ámbitos de decisión e influenciar en los votantes. Esto ya lo vimos en la primera vuelta, como acaban de analizarlo nuestros colegas en los artículos que se presentaron y que se presentan en este libro. Pero se ve ahora con más fuerza en lo que va de esta campaña de segunda vuelta que termina formalmente el jueves, como decía, pero que seguirá intensamente en las redes sociales. Eso no tengo yo ninguna duda. Esto va hasta el día de las elecciones. Por eso, lo que experimenta el votante de hoy es una batalla digital de información que deriva en infodemia, ese término que lo acuñó Byung-Chul Han, término que describe la gran cantidad de información verdadera y falsa que resulta difícil de procesar y analizar por parte de los usuarios digitales. Es un tsunami de información donde prevalecen los algoritmos más inteligentes, los bots, bueno, estas cuentas falsas automatizadas, ¿no es cierto? Para sumar seguidores, atacar o defenderse, difundir información falsa, incidir en el clima de opinión y, como digo, influenciar en la decisión del votante. Es lo que llama Byung-Chul Han, lo que decía, infocracia. Para finalizar, conforme lo expuesto y ampliado en el análisis del artículo, consideramos necesario, por ende, que esta herramienta, que es la encuesta y todas las otras herramientas de investigación cuantitativa, ¿no es cierto?, profundicen en el conocimiento y la comprensión de este nuevo escenario volátil de las contiendas político-electorales. Hay que fortalecer la técnica, porque claro, ha habido muchos errores, pero hay que fortalecerla desde el punto de vista técnico-profesional, pero también con nuevos enfoques metodológicos. O sea, que permitan recoger la información de una manera más ágil, eficiente y precisa, que puedan detectar las fluctuaciones de la opinión y estos cambios de decisión, ¿no es cierto?, de los votantes. Esto pasa por adaptarse a estos nuevos escenarios de lo presencial a lo digital, como digo, reduciendo los tiempos de respuesta y ampliando su capacidad asertiva, que para el caso de los consultores y estrategas políticos, así como de los candidatos y sus equipos de campaña, que es fundamental en el conocimiento de su electorado. Todos queremos saber qué les motiva, cómo conectar con ellos y cuándo deciden su voto. Lean el artículo, les va a interesar mucho, al igual que el de todos los colegas presentes. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a todos y todas por su intervención. Vamos a hacer solamente vamos a recordar brevemente quizá algunos elementos importantes que han dicho cada uno de ustedes en esta noche. Juan Carlos, al iniciar, decía que es importante poner en valor lo que se menciona ahora en la esfera digital. Andrea Yepes, articulista, decía que es importante desmitificar el supuesto voto superfluo desde la perspectiva de los jóvenes y que no solamente se aprende de las candidaturas que pasaron a segunda vuelta, sino de actores como los que se encuentran en esta sala y artículos como los que ustedes han mencionado. Alondra Enríquez decía que es importante este análisis porque se hace desde los datos, no desde el relato, y que sirven para activar, obviamente, estrategias en ese mundo digital. Caroline Álava nos mencionaba sobre este material post-debate, este ADN memético, decía ella, interesante categoría también, esas imágenes potentes, cómo inciden en esa construcción en trends anteriores, es decir, cómo hay esta suerte de historial que puede soportar esa campaña. Andrés Jaramillo, a su vez, hablaba sobre el voto homenaje, cómo inciden en la práctica, él mostraba con datos también, cómo inciden en la práctica estos aspectos emocionales en el votante. Alfredo Velasco nos hablaba de las cuentas anómalas, decía él, ¿no? También una categoría bastante interesante. Y él utilizaba una frase en la que decía que este es uno de los pocos casos en el que él veía que la autoridad es la que desinforma cuando hablaba del voto telemático. Y el uso de la inteligencia artificial contra las democracias, interesantísimo. Y Héctor Galarza al final también nos decía cómo es esto del análisis y la opinión volátil. Esta encuesta en el ámbito electoral decía cómo está atravesada por cambios de opinión más cerca de lo efímero que de la lealtad. Muy probablemente tenga que ver con estas sociedades líquidas, mencionaba, considerando que es mencionando a uno de los autores que él había leído. Caroline Ávila, perdón, me equivoqué en el apellido hace unos momentos, perdón, Carol.
Con esto solamente queríamos ratificarles que por favor las personas que aún están en la sala y que no se han inscrito todavía, que no se han registrado, por favor pueden hacerlo ahora mismo para que puedan recibir el ebook a través de su cuenta de correo electrónico o también a través de su cuenta de WhatsApp. Así es que muchísimas gracias por todo. Queremos agradecerles por ser parte de este aporte de la academia, la comunicación política, para los equipos de campaña, ¿por qué no? Y por supuesto para la historia del Ecuador. Queremos agradecerles particularmente a todos ustedes, Andrés Jaramillo, que ha sido el promotor de la iniciativa editorial, a los articulistas, a cada uno de los que participa en este ebook, a la agencia Avispados, que maquetó y diagramó el ebook, que estará pronto en sus teléfonos o en sus computadoras, en sus dispositivos móviles, y por supuesto a las firmas, sin las cuales esto no habría sido posible. Content Manager Ecuador, Estratega Consultores y Golden. Esperamos vernos para una nueva edición, ojalá luego del análisis de la segunda vuelta. Un abrazo a todos y todas. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Que estén bien. Hasta pronto.